Tarde, la palabra de esta tarde se encuentra en Zacarías, en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10 en adelante. Le vamos a dar lectura. Mi hermana Carmencita, mi hermano Jaime, que llegaron un poquito tarde, le van dando lectura. Y la verdad, para entrar un poco en contexto, aquí el profeta Zacarías. Aquí el profeta Zacarías está escribiendo una profecía que, si usted lee el versículo 12, es palabra de Jehová, es palabra de Dios, no es palabra de él. Y mire cómo presentan a Dios, a quien habla, así como estudiamos en las cartas que en el Nuevo Testamento se escribían, no sé, Pablo, apóstol de Jesucristo, con Silvano, con Timoteo. Ya, aquí también se presenta Dios, y se presenta como Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire, cuán grandioso es Dios. Se presenta a sí mismo, se presenta como el creador de todo el universo, como aquel que también sostiene, funda, mantiene la tierra en su movimiento. Estos últimos días han habido varios temblores, a más de uno me imagino que ha despertado. Entonces, eso lo sigue sosteniendo Dios. Sea por causa natural, o sea porque Dios lo pone, eso lo sigue sosteniendo Dios. Y también Él pone el espíritu dentro del hombre. Es decir, que usted y yo tenemos vida gracias a Dios. Aquel rebelde que está allá afuera, que tal vez está alcoholizado, aquel que está cometiendo algún delito, tiene vida gracias al espíritu de vida, al aliento de vida que Dios le puso dentro de él. Y a lo largo de todo este capítulo, Dios le está diciendo a Jerusalén, a su pueblo santo, a su ciudad escogida, al lugar donde se encontraba el templo del Señor, a donde le está diciendo a este pueblo que, a pesar de que todas las naciones alrededor lo tienen encarcelado, los han destruido, no permiten que tengan libertad, Dios tomará venganza a todos esos pueblos, a todas esas naciones que los rodean, tomará venganza en favor de su ciudad escogida. Pero aquí en el versículo 10 dice una cosa maravillosa. Y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto es algo que todavía no se cumple hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué habla de aquel día? Habla de aquel día cuando Dios tome cartas en el asunto y Él se ponga a defender a Jerusalén, a su ciudad amada, de todos sus enemigos, y destruye a todos sus enemigos. Al día de hoy Jerusalén todavía sigue siendo una pequeña ciudad, una nación que está en conflictos con muchos de sus vecinos. Al día de hoy todavía Israel, la nación de Judá, todavía sigue siendo un pueblo oprimido. Entonces esto todavía no sucede. Eso quedó en pausa. Eso quedó en pausa cuando Cristo murió en la cruz. Y ahora ese tiempo es para nosotros. Este derramaré sobre la casa de David. Todavía falta un tiempo para que se cumpla, pero se ha cumplido en usted y en mí, yo pienso. ¿Por qué? Porque ahora que usted conoce el Evangelio, ahora usted es el nuevo pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Dios escogió a un hombre pagano, idólatra, en la tierra de Ur para formar una nación, y ese hombre fue Abraham. Y a Abraham se le prometió que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y a través de quiénes son benditas todas las naciones de la tierra? A través de su simiente, a través de su descendiente Jesús.
Y eso llega a nosotros también. Ahora nosotros somos bendecidos de Dios por causa de Jesús, por causa de la promesa que hizo Dios a Abraham 2000 años antes que llegara Jesús. Y derramó sobre nosotros espíritu de vida. No solo espíritu de vida, espíritu de gracia, espíritu de misericordia, espíritu de bendición. Y no solamente espíritu de bendición, no solamente espíritu de gracia, también espíritu de oración, espíritu de súplica. Para que nosotros nos demos cuenta a quién traspasaron, para que nosotros miremos al que traspasaron, para que nosotros veamos de quién habló Jesús, de quién habló Dios en esta escritura. Mis hermanos, si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, nosotros nunca vamos a entender del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Nosotros podemos gritar a los cuatro vientos. Usted pudo haber escuchado toda su vida el Evangelio, toda su vida. Usted pudo haber estado dentro de la iglesia desde el día en que nació. Pero si el Espíritu Santo no entra a su vida, usted nunca va a entender quién es Cristo Jesús para usted. Cuando estaba meditando en esto, me trajo varios puntos a mi mente. Uno fue, yo conozco, así como el pueblo de Israel conocía a su Dios, desde que nacía el niño judío, desde el día en que nacía le empezaban a hablar de Dios. Yo conozco desde el Evangelio desde muy pequeño. Y una de las cosas que siempre me pregunto delante de Dios, ¿estaré tomando en vano su sacrificio, el sacrificio de Cristo? ¿Como ellos lo tomaron, como los judíos lo tomaron? A veces me pregunto, los hijos de hermanos que nacen en la iglesia, ¿sabrán quién es Cristo y quién es ese Cristo de quien le han hablado toda la vida? El Señor nos ayude. Porque muchas veces nosotros escuchamos el Evangelio y lo escuchamos como algo lejano, como una historia, como una fábula, pero nunca llegamos a entender de que el sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas. Y eso es doloroso porque nunca nos damos cuenta de lo que realmente le costó a Dios llevar a su Hijo a la cruz y cargar sobre él todas las iniquidades, los pecados y desobediencia del ser humano para que a través de él nosotros tengamos perdón. Eso es lo que dice aquí. Derramaré espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia para poder darme cuenta de quién es el dador de la gracia. Y espíritu de oración para que yo pueda suplicarle y pedirle perdón por haberle rechazado toda una vida. Porque dicen, y mirarán a mí. Mire, Dios está diciendo, mirarán a mí. Y está diciendo, ¿a quién traspasaron? ¿A quién fue el que le entró la lanza por un costado? ¿A quién fue el que traspasaron? Fue a Jesús. Fue a Jesús, a una persona humana, a un ser humano. Pero Jesús era Dios. Y Dios era Jesús. Eso significa que Dios estaba en Cristo. Que Dios era 100% humano cuando estaba en la persona de Jesús y Jesús era 100% Dios. Y a esa persona que traspasaron, y a esa persona que lastimaron, a esa persona que le dieron latigazo, a esa persona que le traspasaron sus pies y que está profetizado 1200 años antes de que ocurra, esa persona es Jesús y esa persona es Dios. Nosotros los podemos ver. Y siempre recuerdo, sobre todo cuando yo era niño, siempre recuerdo muchas películas de la historia bíblica y de Jesús y de muchas cosas que se habían. Y esas las daban en la televisión abierta antiguamente. Usted podía verlas en Semana Santa, que eran casi toda una semana de películas religiosas. Usted puede ver una película que es una de las películas más fidedignas con lo que realmente sucedió, que es la Pasión de Cristo. Usted puede ver la Pasión de Cristo y no movérsele un pelo. ¿Por qué? Porque si no tiene el Espíritu Santo que le vaya mostrando que esa es realmente algo que sucedió y sucedió por causa de usted y de mí, vamos a despreciar de nuevo al Señor Jesús.
Nosotros deberíamos ver esa película, pero con unos corazones abiertos, con unos ojos abiertos, y darnos cuenta de que todo ese sufrimiento fue por mí. Y fue por aquellos que están allá negándole, que están afuera negándole, rechazando a Dios en las escuelas, rechazando a Dios en los gobiernos, rechazando a Dios en su familia, rechazando a Dios en sus vidas. Mis hermanos, el pueblo judío del cual está hablando aquí la palabra del Señor, esperaba un Mesías libertador. Y ese Mesías libertador llegó. Pero el pueblo judío le rechazó. Le rechazó porque no querían un cambio en sus vidas, querían un cambio de gobierno sobre sus vidas. ¿Quiénes le rechazaron? ¿Quiénes incitaron al pueblo? ¿Quiénes incitaron a mentirosos? ¿Quiénes incitaron a Judas para poder traicionar a Cristo y para poder llevar a Jesús a la cruz? Fueron los líderes religiosos. Los que sabían la escritura, los que sabían y conocían el Antiguo Testamento de tapa a tapa, pero no vieron al Mesías enfrente suyo porque no querían perder su condición de líderes políticos y religiosos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aquí, si usted sigue más adelante leyendo el versículo 11, el versículo 12 dice que el pueblo de Israel, que aquellos que vieron, que van a ver a Dios traspasado, van a lamentar como la muerte de un primogénito, como la muerte de un unigénito. Usted imagínese, tiene un solo hijo, y ese solo hijo lo martirizan, lo llevan a la cruz, lo torturan por más de 12 horas, y más encima lo crucifican. ¿Usted no lloraría por su hijo? ¿Usted no se le quebraría el corazón al ver a su hijo en esa condición? Bueno, eso mismo que tal vez usted ni siquiera alcanza a imaginarse, es lo que algún día el pueblo de Israel va a sentir. Porque va a ver que su Mesías prometido no fue recibido por causa de ellos mismos. Y no le aparece así, pues, vale. Mis hermanos amados, todavía este tiempo no ha llegado para el pueblo de Israel. Todavía este tiempo donde hay desesperación, donde cada uno se lamenta, donde se lamentan los judíos, donde se lamenta el linaje de David, donde se lamentan los reyes, donde se lamentan los sacerdotes, donde se lamentan los cantores, los siervos de la casa del Señor. Todavía ese pueblo no llegó, todavía ese tiempo no llegó. Pero mi hermano, ese tiempo es para nosotros. Ese tiempo es para nosotros. Usted que tal vez haya ido a una iglesia, haya servido en una iglesia, haya sido corista, usted que tal vez pertenezca, no sé, a algún oficio dentro del pueblo del Señor, ¿espera lamentarse por haber rechazado a su Salvador? Va a llegar un día, el día de Jehová. Va a llegar ese día en cuando Dios diga, ya, mi hijo, tu hijo amado, tú, mi hijo Jesucristo, desciende y anda a buscar a tu novia. Y ese día, cuando Jesús descienda y venga a buscar a su novia, van a pasar dos cosas para dos grupos distintos de personas. Para un grupo será gozo eterno, será una euforia gigantesca de alegría y de alabanza a Dios, porque realmente las promesas se han cumplido y Cristo vino por su iglesia. Pero va a haber otro grupo de personas que, estando dentro de la misma casa de oración, va a ser lloro y lamento de una forma desgarradora que no ha habido sobre esta tierra. Porque conociendo la palabra de Dios, escuchando cada día la palabra de Dios, se quedaron en esta tierra a sufrir. Y en cambio los que realmente tenían un corazón entregado, volaron con Cristo. Yo les dejo en esta hora, ¿de cuál grupo quiere ser usted? ¿Del grupo que rechazó la palabra de Dios una y otra vez? ¿De que por voluntad propia, mi hermano, de que por voluntad propia no quiere alimentarse de la palabra de Dios, congregándose en la casa de oración? Siendo corregido cuando tiene que ser corregido, siendo consolado cuando tiene que ser consolado.
Si usted es de esos, lamentablemente le digo que el camino está claro. Usted no quiere recibir el perdón y la sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús. Y usted se va a tener que quedar. Pero si usted realmente valora, ama a su Señor, a su Salvador, usted va a hacer todo lo posible por estar con Él. Mis hermanos, el pueblo de Israel rechazó a su Salvador. No lo rechacemos nosotros el día de hoy. Nuestro Salvador tuvo que sufrir. Si usted se fija en el versículo 10, dice, y mirarán a mí en tiempo futuro, a quien traspasaron en tiempo pasado. Cristo ya murió. Ya fue traspasado una sola vez. Ya cumplió su labor como siervo sufriente. Ahora Él viene como Rey soberano. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo para volar con Cristo? Esa es la pregunta que yo quiero que usted medite. Ya el sufrimiento Jesús ya lo cumplió, ya lo sufrió, ya lo vivió, ya lo experimentó. Ahora es labor nuestra reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Él es amplio en perdonar. Y realmente es mi deseo que el Espíritu Santo ponga en su vida convicción de pecado. Ponga convicción de justicia y convicción de juicio. Convicción de pecado para que usted pida perdón. Convicción de justicia porque solamente hay uno que es justo y ese es Dios. Y que nadie se puede presentar delante de Él si no es a través de la sangre de Cristo. Y convicción de juicio porque Satanás con todos sus seguidores ya fue juzgado. Que el Espíritu Santo genere ese convencimiento en nuestras vidas. Para el Señor toda honra y toda gloria.